Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Nuestros programas son todos especiales, pero hoy vamos a hacer el recuento al cierre de la segunda temporada de Páginas Vivas, razón por la que invitamos a nuestra productora Flor Quesada, quien detrás de cámaras, igual que nuestros compañeros y compañeras, hacen posible este programa, porque queremos, Flor, hacer una especie de recuento, recordar algunos de los invitados e invitadas y lo productivo que ha sido para nosotros y sobre todo para nuestro público contar con testimonios tan valiosos, con personajes que retratan bien lo que se publica en las páginas de los periódicos de papel. Gracias, Flor, por No, estar, no, muchísimas gracias a vos, Roberto. O sea, en primera instancia creo que esto es una labor de equipo. sin duda. Ha sido todo un proceso de una primera temporada, de plantearnos mejoras, de plantearnos eh, el cómo te ofrecer una segunda temporada de una mayor calidad a todas las personas que nos siguen en redes. Sin duda es encomiable tu compromiso, porque Páginas Vivas no estaría llegando a un segundo cierre de temporada si no estuvieras de lleno con nuestro equipo. Y realmente eso en primera instancia es como el agradecimiento que yo sé que se extiende desde nuestra institución a vos, porque no solamente sos un periodista destacado, sino una persona comprometida en cada proyecto que emprende. Gracias, Flor. Palabras que hago recíprocas por el compromiso que nos ha caracterizado en esta maravillosa experiencia. Un año ya, dos temporadas y por supuesto viene la tercera. Pero justamente, Flor, podemos hacer un repaso de las personas que han tenido la gentileza de visitarnos en Páginas Vivas para conversar con nosotros sobre acontecimientos, sobre monumentos, valores históricos, culturales, en fin. Sí, por supuesto, Roberto. Realmente hemos recibido personas, me parece que en diferentes esferas del conocimiento, que es parte del objetivo que persigue este programa. No solamente el que la gente conozca que en estas páginas se encierra evidentemente mucho de nuestra historia, mucha de nuestra ideología y de lo que somos hoy y de lo que todavía emprendemos como luchas sociales, sino además de cómo seguimos siendo seres humanos, Así es. de cómo este programa no solamente lleva a las casas estos documentos, sino también muchísimas emociones. Ciertamente, emociones como las que nos provocó escuchar de parte de María Enriqueta Guardia, especialista en literatura y en cultura, la evocación de el gran artista plástico, escritor, grabador, don Francisco Paco Amiguetti. Claramente, igual no podemos olvidar el cómo Guadalupe Urbina nos sensibilizó a todos, no solamente con su música, no solamente con sus rasgos propios y las raíces de esta música que compone, sino el cómo muchas veces las figuras, como una mamá, son realmente imprescindibles en el desarrollo humano, en Cierto. cómo con palabras tan destacadas como se llamó ese programa, ser amada y amar. Aquella casa vieja y el patio embarrialado. Sin duda, esa gran artista estuvo con nosotros también en Páginas Vivas. Conforme conversamos sobre todas estas personalidades que han visitado la Biblioteca Nacional en Páginas Vivas, van viendo ustedes imágenes sobre esas entrevistas. Sí, Roberto. Igual eh, tuvimos temas de temas controversiales como ¿Cómo el no? terrorismo. Así es. Una de las últimas ediciones de la segunda temporada tuvo la participación intensa, fuerte, dolorosa, por lo que evoca y firme del periodista Nelson Murillo, sobreviviente del atentado La Penca hace 39 años. En dos programas, Nelson narró toda esa dramática vivencia que marcó un antes y un después en la política internacional
y en los efectos del terrorismo en Costa Rica. Eso coincido con Edgar Fonseca, de que la bomba, porque los dos quedamos juntos cuando la bomba estalló y nos arrojó. En el caso de Edgar Fonseca, del colega de la Nación para la época, y yo quedamos como entre 10 y 12 metros de donde originalmente estábamos. Y cómo no mencionar el cómo las instituciones que hoy gozamos, que hoy todavía disfrutamos, crecieron o emergieron de lo que muchas de las actuales generaciones desconocen. Una institución benemérita, como lo es el Museo de los Niños. Doña Gloria Bejarano de Calderón, primera dama de la República en el periodo 1990-1994, en la administración de don Rafael Ángel Calderón Fournier, llevó adelante ese sueño, esa quimera de convertir una cárcel, un sitio de perdición como era la Penitenciaría Central de Costa Rica en San José, en un centro para los niños, en un hogar de luz, un lugar donde la niñez ha encontrado a través de los años esa posibilidad de conocer el arte, de expresarse entre paredes que fueron testigos de crímenes y de violaciones a los derechos humanos. El museo es el reflejo de que, a pesar de que teníamos todo en contra, desde que me dijeron que estaba loca hasta que no había dinero, que las cosas se pueden hacer y se pueden mantener. Y ahora una maravilla, el Museo de los Niños para bien de las futuras generaciones. Y correcto, o sea, Roberto, hablamos de una institución que no solamente recrea, sino que forma. Sin duda. Y que sigue creciendo y que definitivamente va a ser un legado a futuras generaciones. Y que no sería posible sin el compromiso de todas estas personas que lo han hecho posible. Y no ha faltado la música popular en nuestro programa. Por supuesto que no, Roberto. Eso no puede faltar. Una de las ediciones significativas, como han sido todas, pero realmente de gran sentimiento, la tuvimos con madre e hijo, Aurelia Trejos, cantautora costarricense, y su hijo Dionisio Cabal Trejos, quienes evocaron la figura del desaparecido cantautor Dionisio Cabal Antillón y nos expresaron también el arte que ellos siguen cultivando. Una de las cosas que más me ayudó a evolucionar como arquitecto fue la posibilidad de compartir con mis papás en tantos pueblitos y lugares alejados en donde pude estar cerca del pueblo y cerca de la gente y tener otro tipo de alimento que me nutrió el corazón y me nutrió el alma. Para hacer una canción me pongo algo de tristeza, me busco un poco de alegría. Para hacer una canción a cualquier hora del día me despedazo el corazón. Para hacer una canción pido motivos a la vida, porque conozco que yo mismo, para hacer una canción, voy a la cima o al abismo y siempre tengo una razón. Increíble el proyecto que realizan hoy por hoy, ¿verdad? Alma y Canto, no solamente porque la posiciona a ella todavía como cantautora, sino porque al final resulta un proyecto familiar. Y es justo lo que te mencionaba al inicio, de cómo, o sea, es la música, el arte, la literatura, al final en muchas ocasiones termina uniendo familias en una misma dirección. Era fantasía, pero en mi alma yo tengo flores, las luces y un río pa' calmar el deseo de su amor. Y hablando de la identidad cultural y de los espacios urbanos, vamos a repasar un poquito esa linda participación de Guillermo Barzuna, caminante de sitios urbanos y descubridor de tesoros escondidos.
tesoros que muchos no conocemos y O, que o- Páginas Vivas sí, nos lleva a ellos o nos recuerda mucho de exactamente, la historia que se entreteje en estos exactamente. edificios. En esa entrevista, Guillermo Barzuna nos abrió los ojos a ustedes y a nosotros para caminar con más dedicación y observar lo bonito que tiene nuestra ciudad a pesar de que la criticamos tanto. Dedicados al comercio. Las partes de arriba están modificadas. Muchas veces las partes de arriba mantienen sus balcones, sus guardillas, y hay edificios de finales del siglo XIX en el centro de San José, que si no alzamos la mirada y caminamos rápido, no los descubrimos. Y hablando de edificios, Roberto, no podemos pasar por alto un edificio que para mí es sumamente significativo porque realiza un gran aporte a la niñez de nuestro país, como es el Hospital de Niños. El derecho humano y sagrado de la salud, justamente esa gran institución, el Hospital Nacional de Niños, de cuya labor y de cuya trascendencia nos habló su Su directora, directora, la doctora Olga Arguedas, una persona realmente sensible, sensible. además de su valor científico y médico. Y que ahí es, Roberto, donde vos te das cuenta de que no solamente se requiere profesionales, se requiere personas con don de servicio Sin duda, y que no olviden esa parte humana, así porque es. solo de esa manera un hospital tan importante como el Hospital Nacional de Niños es lo que ha llegado a ser. Evolucioné y cuando llegué al hospital de niños, yo también tengo que ser sincera, a mí los niños me encantan, por supuesto, pero el amor de mi vida es el Hospital Nacional de Niños. Yo entré a ese hospital y desde el primer día dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Porque todo funcionaba. Era una pulcritud, un respeto, un trato hacia los niños, hacia los papás, que yo no veía replicarse en todos los otros hospitales. En unos sí, en otros no. Y pues básicamente esos fueron los motores de mi decisión. Una de las modalidades de esta segunda temporada de Páginas Vivas ha sido poner un título a cada entrevista, a cada programa, para efecto de promoverlo y de alguna manera invitar al espectador a engancharse con el programa. Y uno de los títulos que pusimos en esta temporada fue Vía Libre, el vuelo de la inspiración. A propósito de ese título tan llamativo, no son títulos elegidos al azar, tienen un significado y realmente están en función no solamente del invitado, sino del contenido que se abordó en cada una de las grabaciones. Así Y es. ya que traes a colación esto, y particularmente el título de este episodio, ¿por qué ese título, Roberto? Precisamente porque estuvo con nosotros Fernando Castro, quien ha sido un valor extraordinario de la música popular costarricense, precisamente el fundador de Vía Libre hace 50 años, es decir, medio siglo cantando, presentándose en escenarios nacionales e internacionales y al ritmo de Vía Libre, con la inspiración de Fernando y de quienes han sido sus compañeros en Vía Libre, pues muchas parejas se enamoraron, se casaron y hoy hay hijos y nietos de las parejas que bailaron al son de Vía Libre. Entonces Fernando Castro, fue muy linda esa presentación cuando su hijo Daniel lo acompañó con la guitarra y te cantó Claro, algunas jamás canciones, olvidarlo ese popurrí. sin duda. Fernando Castro, gran valor de nuestra música. Si pudiera convertir mi pensamiento en un hecho, si pudiera revivir aquel amor en tu pecho, qué feliz podría ser, qué feliz podría vivir.
si pudiera convertir mi gran amor en tu vida. Y aunque debo aceptar que ya nada es verdad, aun quisiera creer que todo es realidad y poderte besar, abrazar y mirar y fijar en tus ojos de amor. Y aquí solo en mi cuarto he llorado en silencio, me he mordido los labios, porque yo no he dejado de amarte. Pero también tuvimos análisis serios, interesantes, bien documentados, como El vecino incómodo, referido a las relaciones históricas entre Costa Rica y Nicaragua, con la guía de ese analista político, ex legislador e intelectual de nuestro país, Constantino Urcullo, quien nos dio una pormenorizada lección en cuanto a cuál ha sido la historia de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, es decir, política internacional en páginas vivas. Correcto, y esto es parte de lo rico de este programa, de que no estamos enfocados en un tema en particular, sino pues que tocamos temas complejos, como podría ser la situación política entre países. Así es. Igual a propósito de esto que te menciono, de estos matices de páginas vivas, la literatura es una parte indispensable del ser humano, Claro. pero la literatura acompañada del sentimiento creo que lo es más, y personalmente pude ver ese sentimiento en la imagen de Carolina Mora cuando tuvimos el episodio sobre Nini Chinchilla. Carolina Mora, historiadora, nos presentó exactamente, así fue, a doña Nini Chinchilla, su madre, que fue una destacadísima legisladora, un personaje de la política nacional, una mujer combativa, brava, firme y a la vez de una gran ternura, doña Nini. Y Carolina nos presentó lo que el libro Así hasta yo retrata de esa gran figura nacional. Gracias a Carolina Mora, que estuvo en Páginas Vivas y nos hizo ese recuento y pudimos apreciar más. Durante la formación de mamá como estudiante y profesional posteriormente, siempre tocó con personas muy honestas, muy cabales, y eso lo admiraba muchísimo. A veces uno creerá que cuando se tocan estas historias en periódicos antiguos, son historias y fueron, pero en realidad en muchas ocasiones son luchas que se dieron y que hoy por hoy se siguen dando. Por ejemplo, la lucha de la mujer por estar en cualquier ámbito social, por desarrollarse de forma libre. ¿Y qué mayor ejemplo que el ejemplo de lucha y perseverancia de Adriana Durán? Precisamente periodista, una mujer emprendedora que rompió estereotipos en su época y lo sigue haciendo con su trabajo periodístico en la comunicación en general y como reportera del deporte y del fútbol. Adriana Durán realmente supo enfrentar obstáculos muy difíciles en una época en la que el machismo era aún más acendrado, y ella logró abrirse camino y sigue destacando, además tan simpática, tan llena de vida, y la tuvimos aquí sonriente y vívida, Adriana Durán. Al principio había que lidiar con dos factores en mi caso que eran evidentes. Una que era mujer y la otra que era muy joven. Yo empecé muy joven, a los 20 años. Entonces eran dos factores que
a los ojos de todo el mundo era como un indicativo de qué está haciendo esa muchacha ahí, ¿verdad? Claro. Y fue cuando, por dicha, yo no me lo cuestioné antes de decidir hacer periodismo deportivo y de aceptar la oportunidad que me dieron en Canal 2 en aquel entonces para hacer transmisiones deportivas, específicamente de fútbol, que ¿verdad? Ahora, Roberto, Fantástico. vamos a un corte comercial y Ok. regresamos con la segunda parte de este cierre de temporada de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Así es, el recuento de una trayectoria, segunda temporada. Tal vez se dice fácil, pero ha sido una labor intensa, interesante y que hemos compartido con gran satisfacción con ustedes. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, en el recuento de la segunda temporada de nuestro programa desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. No podemos dejar de mencionar a esa gran dramaturga, actriz, protagonista de las artes dramáticas, María Bonilla. Efectivamente la tuvimos y contó historias muy interesantes de alguna manera, de su labor pionera en el teatro y también como maestra de generaciones. Por supuesto, y no podemos obviar el aporte a la crítica, ¿verdad? Porque para mejorar debemos ser autocríticos. ¿Cómo no? Una Y mujer ella claramente fuerte. es súper empoderada en ese tema. Sí, valiente, firme, con posiciones muy claras en torno al arte y a la cultura en el país. Creo que lo que hay que enseñarles es a que se levanten, porque se van a dar de narices. Bueno, yo vivo dándome de narices todavía. Y digo todavía, pues porque tengo 45 años de carrera. Ya debería dejar de darme de narices. Y no. Y a propósito de estos aportes, Roberto, la literatura pues juega un papel preponderante en nuestro país, en nuestra historia y en sí a nivel mundial. Y la labor desempeñada por un literato como Fabián Dobles no cesa. Además, con el afecto y con el rigor y la investigación científica en el campo de la literatura de su nieto Leonardo Sancho, quien se ha encargado de mantener, de preservar, de mantenerlo vivo a través del tiempo. La pluma del entrañable abuelo Tatamundo. Que mi abuelo dejó y que mi abuela dejó. Hay una noticia recortada del Diario de Costa Rica del año 1956 que dice: cineastas italianos filman en San José relatos de autores costarricenses. Los señores Aldo Bussi y Federico Patelani y Bianca Latuana producen una película en colores y Cinemascope. Han recorrido varios países americanos recogiendo cuentos regionales para vertirlos al cine. Aquí escogieron Mata Tigres de Fabián Dobles, cuento publicado por primera vez en el Diario de Costa Rica. La cultura ancestral de las esferas en la región sur de nuestro país, misteriosas, míticas, nos amplió sobre esa materia y Vigenia Quintanilla, especialista del Museo Nacional. Y que increíblemente nos relata muchísimos detalles interesantes alrededor de este tema que al menos yo desconocía. Muchos desconocíamos, efectivamente, y que son parte importante, esas esferas de la identidad de la región sur, de los grupos indígenas en el país, en el sur de Costa Rica. De hecho, yo soy especialista en uso precolombino de recursos del manglar. Yo estaba dedicada al estudio de cómo los indígenas habían aprovechado los humedales, los manglares, que son ecosistemas muy ricos. Tuvimos también una simpática, agradable intervención, todas han sido agradables, correcto, pero
un comediante realmente de sangre, de vocación, como Norval Calvo, colega periodista, además director del programa radiofónico Pelando el Ojo, que se especializa en la crítica mordaz, simpática, ingeniosa y que toca temas del acontecer nacional con sus imitadores, a quienes Norval Calvo ha liderado durante más de 2 décadas. Está cumpliendo justamente Pelando el Ojo, el programa de Radio Monumental, 22 años este año 2023. Sí, sin duda fue un programa divertido, no solamente desde la perspectiva de la crítica, ¿verdad? Sino desde sus mismas capacidades y cualidades. ¿Cierto? Y me sorprendió. En muchos momentos de la grabación no esperaba, ¿verdad? El montón de cosas que pasaron. Claro, a y través fue de súper Normal. ameno. Sí, tuvimos a Normal, pero también a don Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. O sea, fue Y súper, a súper don bueno. Oscar Arias, interpretados o imitados con esa maestría y con ese respeto muy importante. Exactamente. De un gran artista como Norval Calvo. La gente se carbonea con el personaje y creen que están hablando con el personaje real. Entonces nos ha pasado que una persona manda el carajo a Figueres, y yo tal vez soy el que estoy haciendo Figueres, ¿verdad? Así es. O está haciendo el otro compañero un personaje a Hernán Medford, se agarra con Hernán Medford pensando que es Hernán Medford el verdadero. Entonces eso es muy bonito porque significa que estamos transmitiendo de verdad la imitación como tiene que ser al oyente. Sí, por cierto, le llueve bastante a usted, don José María, a veces. Yo diría que son los personajes que la gente más nos da a nosotros. Bueno, son diferentes contextos y realidades nacionales que tratamos de hablar en Pelando el Ojo. Y vengo saliendo de una derrota electoral que me ha costado mucho, don Roberto, levantarme de esta paliza que me dio don Rodrigo, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Y no podemos obviar una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones, Roberto. Por y de favor, la figura bastión de la liderazgo democracia. que ejerce esta institución en nuestro país y cómo las diferentes cabezas son parte de la historia que envuelve esta institución. Y qué mejor invitado. ¿Cómo no? Que el destacado del derecho internacional y líder del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, que no en vano pusimos el título de este programa con don Luis Antonio Sobrado, administrador de la confianza, por la labor tesonera que llevó a cabo durante muchos años en el Tribunal Supremo de Elecciones y que, aunque ya no está don Luis Antonio a la cabeza del tribunal, sigue siendo el Tribunal Supremo de Elecciones el bastión de la democracia. Sí, estar en el tribunal como magistrado y especialmente en la presidencia supone llevar una carga sobre los hombros muy, muy pesada. Uno sabe que el acierto en las decisiones depende de ello, pues, la tranquilidad del país, la continuidad democrática y que los errores se pagan muy caro. Y el último programa, no sin menos importancia, porque toca uno de los temas que nunca pasarán de moda, como todos los que hemos conversado el día de hoy, la salud comunitaria. Así es. El Prometeo de la salud. El Prometeo de la salud es Juan Guillermo Ortiz Gayer, médico emblemático del recordado Hospital Sin Paredes, cuando con su filosofía de vida y con su interés genuino por el ser humano y por las poblaciones marginadas de nuestro país, diseñó y llevó adelante el programa Hospital Sin Paredes. Tuvimos la evocación del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer gracias a su hijo Mauricio Ortiz Ortiz, quien estuvo con nosotros y quien con su verbo encendido, con su pasión por la vida y con su gran amor por el padre y por el médico, nos retrató fielmente al doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer. Acceso a electricidad, las letrinas, que se hizo un proyecto importantísimo para poner letrinas que no había en el campo en esa época. Así es. Acceso a caminos, y voy a decirlo aquí, toma de tierras.
Papá organizó a los campesinos para que tomaran tierras que había en esa zona, en Valle Azul, ese asentamiento lo promovió papá, movía a los campesinos y los llevaba a las tierras para que tomaran las tierras que eran del Estado. Y entonces hizo varios movimientos que en ese momento se consideraban, a ver, subversivos. Exactamente, Roberto. Hoy, 29 de junio, hacemos un cierre de temporada exitoso como la anterior, siempre con el compromiso de seguir mejorando y de seguir ofreciendo mejores programas, mejor calidad a cada una de las temáticas para esta nueva tercera temporada que dará inicio posteriormente. Pero no puedo hacer este cierre sin considerar el trabajo arduo que desde febrero viene llevando todo un equipo de trabajo, encabezado desde la dirección de la Benemérita Biblioteca Nacional por doña Laura Rodríguez, además de funcionarios y de estudiantes de trabajo comunal de diferentes universidades que se han comprometido con este proyecto audiovisual. De hecho, tenemos aquí, detrás de cámaras y a cargo de la fotografía, a Cristian Arce y a Vanessa Brenner, nuestros compañeros de la biblioteca, y otros estudiantes que han estado con nosotros. Sí, tengo que hacer un reconocimiento especial a un estudiante que ya no está con nosotros, sin embargo, su ayuda ha sido preponderante para el éxito de esta segunda temporada, como es Andrés Hidalgo, quien estuvo como responsable trabajando en equipo conmigo para lo que tiene que ver con la línea gráfica de esta segunda temporada, que realmente ha gustado mucho y que representa uno de los pequeños cambios, pero que al final son significativos. El aporte de estudiantes como Bianca Molina, Rubén Gómez, Hazel Calzadilla, Gabriela Gómez, Mónica Aguilar y funcionarios como Diego Badilla, Rosemary Pacheco y otros que de una u otra manera nos han colaborado, así como el aporte significativo de instituciones que han aportado parte de su material gráfico para enriquecer el contenido de estos programas, como es el caso del Museo de los Niños. Así es. Pues con la dirección de doña Laura Rodríguez en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, la producción de Flor Quesada en Páginas Vivas en la hemeroteca de la biblioteca, pues no nos queda más que agradecerles la atención que nos han prestado en esta segunda temporada y, como bien dijo Flor, prometemos mejorar en la tercera temporada para garantizar ojalá muchos años de Páginas Vivas en honor de estos viejos y queridos periódicos de papel. Gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Roberto, y los esperamos en la tercera temporada de Páginas Vivas. Conversaciones de ayer, hoy y siempre.